Bueno, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en la clase de hoy vamos a charlar, o bueno, voy a hablar en realidad sobre la multiplexación. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no?, qué es la multiplexación, cuáles son sus objetivos y cómo se realiza en las distintas formas de multiplexación que existen. Los resultados de aprendizaje, o sea, lo que al finalizar de esta clase, digamos, usted debería adquirir es, bueno, diferenciar, como les decía, entre los distintos tipos de multiplexación. Vamos a ver que existe una multiplexación en frecuencia y otra en tiempo. Explicar cómo se realiza la separación de las señales en la multiplexación por división de frecuencia. Graficar el espectro de frecuencia de un sistema multiplexado por división de frecuencia. Explicar el proceso realizado por el multiplexor en una multiplicación por división de tiempo. Calcular las velocidades de transmisión y los tiempos de duración de las tramas de los denominados primer y segundo orden digital, más que el cálculo en realidad es de dónde vienen los números asociados a estas velocidades, y explicar ventajas y desventajas de la multiplexación estadística. Bueno, entonces vamos en primera instancia a ver qué se define como multiplexación. Entonces acá traemos dos definiciones de multiplexación. Una nos dice que es un nombre dado a distintas técnicas, o sea, son distintas técnicas, que permiten que más de un mensaje sea transferido por un mismo canal de comunicación. ¿Sí? El canal puede ser un cable coaxial, como visto, un par trenzado, un canal de radio, una fibra óptica, etc. ¿Sí? O sea, el canal, como siempre, es el medio de transmisión y la señal, digamos, que va a viajar por el canal, este, como vamos a ver, ¿cierto?, puede pertenecer a distintos mensajes, ¿sí? Bueno, o sea, el canal va a compartir, que es el objetivo de la multiplexación, compartir el canal. También podemos decir que es un proceso a partir del cual un número de señales independientes se combinan formando una señal apropiada para transmisión sobre un canal común, ¿sí? O sea, siempre está esta idea de compartir, ¿sí? Bueno, entonces los objetivos asociados a la multiplexación, o el principal objetivo, es utilizar o compartir de una forma más eficiente los recursos de los sistemas de comunicación. Y cuando hablamos de los recursos del sistema de comunicaciones, estamos hablando básicamente del tiempo de transmisión o el ancho de banda del canal de transmisión. Entonces, en función de ellos es que existen dos tipos de multiplexación por división de frecuencia. Dos tipos de multiplexación. En una, la multiplicación por división de frecuencia, o FDM, los mensajes ocupan una parte del ancho de banda del canal todo el tiempo, ¿sí? Esto es lo que intenta graficar este primer gráfico, ¿cierto? Donde en el eje de las X tenemos el tiempo, el eje de la Y tenemos la frecuencia. Entonces, como acá vemos, ¿cierto?, la frecuencia, en este caso, o el ancho de banda del canal de comunicaciones, está dividido entre 4 usuarios, para el ejemplo, pueden ser muchos más, obviamente, dependiendo del ancho de banda disponible del canal y el ancho de banda ocupado por la señal, todo el tiempo, ¿sí? En todo tiempo, el usuario ocupa todo el ancho de banda. Mientras que en la división por división de tiempo, ¿cierto?, lo que comparten son los usuarios es el tiempo, no la frecuencia. O sea, disponen de todo el ancho de banda del canal de comunicaciones, pero solo, ¿cierto?, lo que se llama una rodaja de tiempo, o un slot de tiempo, o un intervalo de tiempo, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Bueno, vamos a ver ahora cómo se llevan a cabo, ¿cierto?, estos distintos tipos de multiplicación, ¿sí? Entonces ahí, como vemos, ¿sí?, en la primera figura, ¿sí?, cada usuario tiene un pedacito, ¿cierto?, del ancho de banda total. Mientras que en la segunda, ¿cierto?, el ancho de banda, ¿sí?, los usuarios comparten todo el ancho de banda, pero solamente una rodaja de tiempo. Entonces vamos a ver en primer término cómo es que se lleva a cabo la multiplicación por división de frecuencia. Bueno, este tipo de multiplicación básicamente, como vemos acá, es la primera forma de multiplicación, ¿sí? Esto es una técnica analógica,
¿sí? O sea, tiene sus comienzos, en los comienzos, digamos, de la telefonía, y luego este sistema de multiplexación se llevó a la transmisión de audio y de video, ¿sí? En este caso, las señales de banda base, o sea, lo que uno quiere transmitir, ¿sí? O sea, el mensaje que uno quiere transmitir, ya sea, como decimos, voz o video, ocupan su propia banda de frecuencias todo el tiempo, ¿sí? Las señales de banda base. Y esto, como hemos visto, ¿cierto? Si queremos transmitir en señales de banda base a través de un canal de comunicaciones al mismo tiempo, ¿cierto? Se produce, obviamente se mezclan todas las señales, esto ya lo hemos visto cuando vimos modulación, y no, bueno, y no hay forma, digamos, que nos podamos entender, o que la comunicación, en el caso de la transmisión eléctrica, sea exitosa. Entonces hemos visto que la forma en que nosotros podíamos separar esas señales de banda base para ser transmitidas, era por medio de la modulación. Entonces aquí, esto, precisamente, el concepto que está detrás de la multiplexación por división de frecuencia, es la modulación de las señales, que como vimos en la unidad correspondiente, la modulación, el principal efecto que tiene, es el del traslado del espectro de frecuencias de las señales de banda base a una nueva frecuencia. Entonces, eso es acá lo que nos está mostrando, ¿cierto? Esta gráfica, donde tenemos 3 señales de banda base, ¿sí? Por ejemplo, en este caso serían señales telefónicas con un ancho de banda de 3 kHz, y al ser moduladas, ¿cierto? Con distintas frecuencias de portadora, podemos separarlas para poder transmitirlas simultáneamente, ¿sí? En este caso no va a haber interferencias entre ellas, porque cada una de ellas ocupa una banda de frecuencias, ¿cierto? Una banda de frecuencias distintas, ¿sí? Entonces, podemos transmitirlas simultáneamente, ¿sí? O sea, al mismo tiempo, y es por eso decimos que en modulación de frecuencia un usuario ocupa todo el tiempo, ¿sí? Pero ocupa una partecita del ancho de banda disponible, que es justamente la que le asigna en cierta manera la frecuencia de portadora correspondiente, ¿sí? Entonces, la señal resultante del proceso de multiplicación por división de frecuencia es la que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Para evitar interferencias por las cercanías que pueden tener, digamos, los anchos de banda de las señales transmitidas, se dejan entre las señales o los mensajes a transmitir, o entre los anchos de banda de las señales o mensajes a transmitir, se deja lo que se llaman bandas de guarda, de tal manera que ahí se pierde un poco, ¿cierto?, el ancho de banda disponible, y de esa manera vemos que el ancho de banda ocupado por cada señal, ¿cierto?, es un poco mayor de la que necesita verdaderamente la señal a transmitir, ¿sí?, debido, bueno, a este resguardo que nos proveen estas bandas de guarda. Bueno, entonces, en esta gráfica lo que vemos es precisamente esto. Acá vemos que tenemos una señal, o sea, cada una de estas gráficas corresponde a un usuario, ¿cierto?, que va a transmitir, un usuario telefónico, que va a transmitir su señal en banda base, que como sabemos está, la frecuencia de vocales está entre los 300 Hz y los 3400 Hz, ¿cierto? Es los 3 kHz aproximadamente que tiene el ancho de banda. Pero, debido a las bandas de guarda que se dejan, como dijimos, el ancho de banda del canal, que va a ser, digamos, multiplexado, es de 4 kHz, ¿sí? Entonces, cada usuario va a ocupar, digamos, del espectro de frecuencias del canal de comunicaciones, 4 kHz, ¿sí? Entonces, lo segundo, esto sería entonces la primera parte, ¿sí? Entonces, lo segundo es cómo se realiza, entonces dijimos, el traslado de la frecuencia. Y como recién dijimos, se utiliza modulación, en este caso modulación de amplitud, en doble banda lateral, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la portadora. Fíjense que hay una portadora, la primera portadora está en 12 kHz, y cada portadora está separada por 4 kHz, que es precisamente la frecuencia, digamos, de cada canal, ¿sí? Entonces esta está en 12, la siguiente en 16, ¿sí? Y así en este caso tenemos 12 canales, la última de las portadoras está en 56 kHz. Entonces, como hemos visto al estudiar modulación de amplitud en doble banda lateral, ¿sí?, el producto
de la señal de mensaje, digamos, por la portadora, nos da una señal modulada que ocupa un rango de frecuencias entre 8,6 y 15,4 kHz, ¿cierto? O sea, 12 kHz menos, ¿cierto?, las frecuencias de la banda lateral inferior, y 12 kHz más las frecuencias de la banda lateral superior. Como vimos en la modulación de amplitud, para ahorrar, digamos, un ancho de banda, lo que podemos hacer, también como hemos visto en la parte anterior, es transmitir no en doble banda lateral, sino en banda lateral única. Entonces vamos a poner un filtro pasabanda acá, ¿sí? Filtro pasabanda, que deja pasar una sola de las bandas, ¿sí? En este caso, la banda lateral superior, ¿sí? La upper de acá, la V es de upper, ¿sí? En la banda lateral superior. Entonces, las frecuencias que van a, digamos, que va a ocupar el mensaje generado en el canal 1, ¿cierto? Para un usuario 1, por ejemplo, va a estar entre 12,3 y 15,4 kHz. ¿Sí? Lo mismo pasa para el resto de los mensajes a transmitir, o el resto de los canales que van a ser multiplexados, y consecuencia, por ejemplo, para este segundo canal, o este segundo usuario, la frecuencia de la banda lateral superior, moduladas por una frecuencia de portadora de 16 kHz, va a estar en el orden de los 16,3 y el 19,4 kHz. ¿Sí? Así para cada uno de los canales, de los 12 canales que se quieren modular. Y por último, lo que se hace es sumar, ¿cierto?, cada uno de estos canales que nos va a dar finalmente nos va a conformar la señal que se va a transmitir en forma simultánea y que va a ocupar, como ven en este caso, la señal modulada en frecuencia va a estar entre 12 y 60 kHz, ¿sí? Entonces, la señal, reitero que está, cuyo salida, ¿cierto?, que es la suma de todas estas señales, sería entonces la cuyo espectro de frecuencia es la que dibujamos acá, donde cada uno de estos entonces serían canales de 4 kHz, y habría en este caso 12 canales que están entre 12 kHz y 60, como vemos acá en la gráfica. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Se puede establecer, esto como reitero, esta es una técnica, digamos, antigua, porque es una técnica analógica, obviamente esto ha sido superado por las técnicas digitales, pero se puede establecer, se estableció en su momento, y existe todavía en realidad, lo que se llama una jerarquía analógica. Entonces, esto es lo que acabamos de ver en la slide anterior, donde tenemos entonces cada señal telefónica, que era un canal de 4 kHz, y donde había 12 de estos canales. Acá teníamos entonces el multiplexador por división de frecuencias, ¿cierto?, cuya salida era esa frecuencia que ocupaba 12 canales vocales, con un ancho de banda de 48 kHz, entre los 12 y los 60 kHz. Esto es lo que forma un grupo, ¿sí? A su vez, varios grupos, ¿cierto?, en este caso 5 grupos, se pueden a su vez multiplexar en un canal, también por división de frecuencia, en un canal que en este caso va a estar en una banda superior de frecuencias, y que por lo tanto va a ocupar un mayor ancho de banda. Entonces acá tenemos 60 canales vocales, porque son 12 canales por grupo, son 5 grupos, nos daría 60 canales vocales, y esto va a ocupar un ancho de banda de 240 kHz. La salida de este multiplexador por división de frecuencia constituye un supergrupo. Y a su vez acá, como ven, podemos agrupar 10 supergrupos para formar lo que se llama un mastergrupo, donde este mastergrupo está formado por 10 supergrupos o 600 canales vocales, ¿sí?, con una frecuencia asignada entonces a cada master group de 2,52 MHz, ¿cierto? Porque obviamente son cada vez mayor cantidad de canales vocales. Y a su vez, un master grupo forma, ¿cierto?, por medio de 5 master grupos, forma lo que se llama un jumbo group, que es capaz de transmitir 3.600 canales vocales, ocupando un ancho de banda de 16,984 MHz, ¿sí? Esto, reitero, es lo que se llama una jerarquía analógica, ¿sí? Vamos a ver que, para el caso de la multiplexación por división de tiempo, existe también una jerarquía, pero que en este caso se llama jerarquía digital.
Bueno, ¿dónde podemos ver otros lugares donde podemos ver los sistemas de multiplexación por división de frecuencia? Es precisamente en la radiofonía, ¿cierto? Por ejemplo, en las bandas de AM y FM comerciales, donde cada emisora, ¿cierto?, ocupa una banda de frecuencias que les es asignada, de acuerdo, como hemos visto en la parte de AM y FM, de acuerdo a estándares internacionales y locales en cuanto a países, y por ancho de banda ocupado también definido por esos estándares. ¿Sí? Por esto lo hemos visto en la clase anterior cuando vimos modulaciones de amplitud y de frecuencia. Otra aplicación de este concepto también lo hemos visto en la clase anterior, en la de video, donde acá tenemos distintas señales, en este caso distintos tipos de señales, en el caso de los sistemas de transmisión de video analógicos convencionales, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos señales de luminancia, que sería la señal de video en blanco y negro, una señal de crominancia, que es la señal de color de la televisión, y una señal de audio, o sea, la señal de audio que viene con la señal de televisión, que son tres tipos entonces de señales que se transmiten simultáneamente, pero cada una ocupando una porción del espectro diferente, y debido a que utilizan portadoras, ¿cierto?, de distintas frecuencias. Entonces, esto es lo que ocupa la frecuencia de la portadora de luminancia, esta es la portadora de crominancia, y esta es la portadora de audio. ¿Sí? Esto también lo vimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, esto es el ancho de banda de un canal analógico de video, que son 6 MHz, y estas frecuencias de portadora corresponden a las frecuencias de cada canal, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los canales de aire de Córdoba son el canal 8, el canal 10 y el canal 12, entonces cada uno de esos canales tiene frecuencias de portadora que tienen que ver con los anchos de banda o los canales de video que se les han sido asignados por en este caso, por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Bueno, y esto, otra técnica, esto ya es una técnica, una variación, podríamos decir, de la técnica de modulación por división de frecuencia, que se llama modulación por división de frecuencia ortogonal, y ahí la o también en el caso de, que generalmente ese nombre se utiliza generalmente para medios inalámbricos, y se utiliza el término DMT, multitonos discretos, para el caso de señales cableadas, ¿sí? Por ejemplo en ADSL. Como les dije, bueno, acá este es también, como ven, básicamente, es un sistema que utiliza múltiples portadoras, ¿sí? Cada una de estas es una portadora, ¿sí?, que tiene características especiales, y que, bueno, le vamos a dedicar yo le voy a dedicar digamos, una pequeña explicación un poco más extensa, un poquito más extensa, en la próxima clase, y que va a ser desarrollada, digamos, más extensamente, y en las aplicaciones en las que ahora en la actualidad, digamos, se utiliza, que es prácticamente, como les podría decir, en todos los sistemas más modernos, digamos, de transmisión de información, se utiliza esta técnica, ¿sí? Porque tiene una altísima eficiencia espectral y, bueno, y tiene otra serie de ventajas. Bueno, esto en principio es, como les decía, bueno, entonces, digamos, en qué consiste el proceso de modulación por frecuencia, ¿cierto? O sea, básicamente podemos decir entonces que es una técnica analógica que está basada en el proceso de modulación que separa el espectro de señales de banda base desplazando, perdón, el espectro de las señales de banda base a frecuencias
asociada con los valores de una portadora senoidal o sinusoidal. Bien, dicho esto, entonces vamos ahora a referirnos al segundo tipo de multiplexación, que esta ya es una técnica digital, que es lo que se llama multiplexación por división de tiempo. Entonces, la multiplexación por división de tiempo, como ven acá, es una técnica que deriva de las técnicas de PCM, ¿sí? O sea, es una técnica donde tomamos una señal analógica, básicamente, o de video, o voz o video, y la digitalizamos, como hemos visto en las unidades anteriores, mediante PCM. O bueno, en realidad se podría utilizar otros tipos. Bueno, pero nosotros, como dijimos, vamos a utilizar PCM. En este caso, los mensajes ocupan todo el ancho de banda del canal, pero solo un pequeño periodo de tiempo, denominado ranura de tiempo, ¿sí? O time slots, en inglés. Y como decimos, entonces, los mensajes comparten el tiempo de transmisión del canal, ¿sí? No la del ancho de banda, como es el caso de FDM. Existen básicamente dos tipos: TDM síncrona o determinística, que en este caso los intervalos de tiempo tienen longitud constante o duración constante, y pueden ser usados para transmisión de datos en forma periódica. Y la otra forma es la TDM asíncrona o estadística, donde los intervalos de tiempo tienen longitud variable y son usados bajo demanda, ¿sí? O sea, dependiendo del comportamiento estadístico de las comunicaciones individuales. Esto lo vamos a aclarar en breve. Bueno, para explicar esto vamos a partir de digamos, algo que ustedes ya han visto seguramente con el ingeniero de red, que es la estructura de un circuito digamos, de telefonía o de un sistema de transmisión por conmutación de circuitos, ¿sí? En este caso, el típico viejo y muy querido sistema de transmisión analógica, donde acá lo que tenemos es el teléfono, ¿cierto?, de nuestros hogares, un teléfono de telefonía fija en este caso, que, digamos, tiene, como saben ustedes, hay un par telefónico que conecta a este teléfono, ¿cierto? Sale a la calle, podemos decir, a un poste, digamos, de telefonía, y de ahí se comunica con lo que se llama la oficina de conmutación, oficina central o central urbana, ¿sí? Ahí llegan, ¿cierto? Además de nuestro par, digamos, ¿cierto? Muchos otros pares telefónicos de muchísimas teléfonos fijos que hay, bueno, por ejemplo, en una determinada zona. Puede ser un barrio o un grupo de barrios, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es en estas oficinas de centrales urbanas, oficinas de conmutación, donde se produce la conversión de la señal analógica en una señal digital, ¿sí? O sea, este primer tramo, ¿cierto?, que es lo que se llama el lazo de abonado, ¿sí?, o la primera milla, o la última milla, o el lazo local, no tiene distintas terminologías, o línea de abonado, es como decimos, es lo que va en este cable, ¿cierto?, en este par telefónico, es una señal analógica. Entonces, en la central de conmutación es donde se produce la digitalización de la señal mediante PCM, ¿sí? Y luego, todas las señales que surgen, pueden ser más de una obviamente, de esta central de conmutación, se comunican por medio de troncales, ¿cierto?, que son líneas que tienen un mayor ancho de banda y en consecuencia una mayor capacidad de canal, una vez digitalizada, con centrales que tienen mayor capacidad, ¿cierto?, en cuanto a transmisión de señales, por eso se llaman troncales, y que también se establecen jerarquías, ¿sí? Entonces, esta a su vez, por ejemplo, esta señal que ya transmite en forma digital hacia esta central a su vez se comunica con otra central de conmutación, ¿cierto?, a través de troncales también, que muchas veces, que generalmente en esa jerarquía, también tienen mayor capacidad, ¿sí? Del otro lado, bueno, se llega a esto, incluso puede dar lugar a sistemas, digamos, de transmisión entre países, digamos, ¿cierto?, internacionales. Entonces, del otro lado del extremo, se repite esta misma estructura, ¿cierto? Entonces, del otro lado sería la persona con la que nosotros nos queremos comunicar, que, como ven, también en este caso tiene un teléfono fijo
que está, digamos, unido a una central urbana de conmutación por medio de un cable telefónico, de un par telefónico, ¿cierto?, que lleva una señal analógica. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora entonces es cómo es posible o cómo se produce ese proceso ahora de multiplexación, que consiste básicamente en primera instancia, la conversión de la señal digital por medio de PCM y después la multiplexación de las señales producto de la digitalización en un único canal de salida. ¿Sí? Eso es lo que vamos a conocer como multiplexación por división del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, yo quería explicarles esto haciendo, bueno, esta gráfica, ¿no? Entonces, acá tenemos los señales, ¿cierto? Los teléfonos de los abonados, ¿cierto? Al sistema telefónico, dicen los teléfonos fijos, y este sería lo que yo representé anteriormente como el lazo local, ¿sí? O el lazo de abonado, que es la línea que comunica nuestra señal analógica de audio hacia la oficina central o oficina de conmutación, que es lo que está acá en este rector. Aquí, esa señal analógica entra a un dispositivo donde se produce la digitalización de PCM, utilizando, ¿se acuerdan lo que hemos visto en la ley A para nuestro país? ¿Sí? Entonces, ahí se produce la digitalización, y recuerden que debido a que en el ancho de banda de la señal telefónica era 3,3 kHz, ¿cierto? Y como la frecuencia de muestreo tenía que ser mayor que 2 veces ese ancho de banda, la frecuencia de muestreo que se tomaba para el caso de PCM en la ley A era de 8000 Hz o de 8 kHz, ¿cierto? Y en consecuencia, el periodo de muestreo, que es la inversa de la frecuencia de muestreo, es igual a 125 microsegundos, ¿cierto? Si ustedes hacen la cuenta, ¿sí? Entonces, acá se produce la digitalización de esa señal, y como consecuencia de cada de la señal vocal, ¿cierto? Las muestras que se tomaban al digitalizar la señal por PCM eran convertidas, cada muestra, en 8 bits. ¿Sí? O sea, acá se muestra la señal a una velocidad de 8000 Hz, y cada muestra era convertida en 8 bits. ¿Sí? Entonces, cada muestra acá es convertida en 8 bits, y por lo tanto, cada uno de estos rectángulos, ¿cierto? A3, A2, A1, son 8 bits, ¿cierto? Que corresponden, como decíamos, a la digitalización mediante 8 bits de cada una de las muestras del proceso de PCM. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia de transmisión son 8000 Hz y cada muestra se codifica mediante 8 bits, eso nos da una velocidad de transmisión de 64 kbps por segundo. ¿Sí? Esta velocidad, bueno, que sería entonces la salida de nuestro proceso de PCM, y que recibe el nombre de DS0, o sea, señal de DS0, o sería lo que se llama el orden digital de orden 0. ¿Sí? Esto que hemos descrito para este usuario, digamos, pasa simultáneamente con otros usuarios que en ese momento están llegando con sus teléfonos a la misma oficina central. Y que para cada usuario se produce el mismo proceso de multiplexación, de manera tal, ¿cierto?, que la salida de digitalización de cada usuario es también un conjunto de paquetes, ¿cierto?, de 8 bits. ¿Sí? O sea, cada uno de estos es un paquetito de 8 bits. ¿Sí? Entonces, y acá viene el tema de la multiplexación. Entonces, todas estas señales digitalizadas de las conversaciones de estos usuarios ahora van a ser transmitidas, digamos, hacia otra central de conmutación a través de un único cable, ¿sí? Este cable que está acá, que es el cable que se llama troncal, a través de lo que llamamos el multiplexer. ¿Sí? El multiplexer en este caso es lo mismo que ustedes han visto en arquitectura de computadoras, no sé si se acuerdan, ¿sí? Capaz que ya no se acuerden. El multiplexer era básicamente una llave digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía esa llave digital? Tomaba, ¿cierto?, una muestra de cada una, en forma cíclica, de cada una de sus entradas, y la sacaba, digamos, por su salida. Entonces, lo que hace el multiplexer acá es tomar una muestra, por ejemplo, el paquete A1, y lo va a poner en el canal de comunicaciones previa codificación, como vamos a ver, lo que se llama un código de línea HDB3. Luego toma
una muestra del canal segundo, el paquete B1, luego del canal C1, luego del canal D1, bueno, y así sucesivamente, de acuerdo, dependiendo de la cantidad de paquetitos que vaya a transmitir. Una vez hecho eso, tomando uno de cada uno, vuelve al principio y toma ahora el paquetito A2, el B2, el C2, el D2, y así sucesivamente. Eso lo hace en forma cíclica, en forma periódica. Entonces, a la salida entonces de la oficina central y en comunicación con la otra oficina central, tenemos el troncal, donde como vemos, ¿cierto? Se arman esos paquetitos, ¿cierto? De 8 bits que forman lo que se llama la trama, ¿sí? Entonces, cada uno de este grupo de paquetes es lo que se llama una trama, ¿sí? Entonces, para el caso de esto está estandarizado, ¿sí? Y entonces, si la señal que llamamos acá DS0, ¿cierto? Tenía una velocidad de transmisión de 64 kbps por segundo, ¿sí? El estándar establece que lo que se llama el primer orden digital corresponde a una señal que llamamos E1, y está formado por 32 canales de 64 kbps por segundo, lo que para el caso de Argentina y de Europa nos da una velocidad de transmisión total de 2048 kilobits por segundo o 2,048 megabits por segundo, ¿sí? Estos 32 canales están formados por 30 canales de datos y 2 canales que se dedican para señalización, por ejemplo, si está, qué sé yo, la línea de, por ejemplo, si se perdió la línea, o si se desconectó, o si el teléfono se desconectó, o si está ocupado, bueno, etc. Y sincronismo, ¿sí? Porque todo esto es un método síncrono, ¿sí? Todo esto es un método síncrono, porque recuerden, esto es digital, y una de las condiciones inherentes a los sistemas digitales es que tienen que ser, digamos, tiene que haber clocks que nos permitan la sincronización de la señal, ¿sí? Cuando la señal entra, digamos, en la segunda de las oficinas centrales, ¿qué va a pasar? Hay un demultiplexor que toma los paquetes que van llegando y los asigna a los usuarios correspondientes, objetos, digamos, de la comunicación con el otro eje, ¿sí? Entonces el demultiplexor hace el trabajo inverso, ¿sí? Le va asignando, a medida que va llegando y en el orden en que fueron enviados, los paquetes a cada uno de los usuarios finales. Bueno, dejamos acá y continuamos, hacemos un breve intervalo y continúa.